Sean todos y todas bienvenidos. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes para dar continuidad a la cápsula que hemos estado desarrollando. En esta ocasión abordaremos nuevos contenidos que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos y reflexionar sobre los temas importantes. Cápsula 2, Teoría de la Constitución. Sin más preámbulos, damos inicio a esta presentación. Objetivo. El estudiante analizará las principales aportaciones doctrinales de Carl Stream y Carl Lewinstein y García Pelayo al derecho constitucional, con el propósito de comprender sus enfoques sobre la Constitución, el Estado y el ejercicio del poder dentro del orden jurídico. El estudiante podrá estudiar el pensamiento de Carl Erskine, Carl Lewinstein y García Pelayo, identificando las contribuciones más relevantes de cada autor a la teoría constitucional. A través del análisis de sus postulados, comprenderá las distintas perspectivas sobre la naturaleza de la Constitución, la organización del Estado y el funcionamiento de los sistemas constitucionales, fortaleciendo su capacidad de interpretación jurídica. 1.3. Carl Stream. Carl Stream fue un jurista y filósofo alemán del siglo XX que realizó importantes aportaciones al estudio del derecho constitucional y de la teoría del Estado. Sus ideas influyeron en el análisis del poder público, y del significado de la Constitución. Para Smith, la Constitución no debía entenderse únicamente como el conjunto de normas jurídicas, sino también como la expresión de las decisiones políticas fundamentales que dan origen y organización a un Estado. Desde esta perspectiva sostenía que las decisiones políticas son el fundamento sobre el cual se constituye el orden constitucional, ya que determina la forma de gobierno, la distribución del poder y la organización de las instituciones. Aunque varias de sus ideas continúan siendo objetivo de estudio, también han sido ampliamente debatidas debido al contexto histórico en el que se desarrolló parte de su obra y algunas de sus posturas políticas. Smith distinguía esta constitución en el sentido material y de las leyes constitucionales. Consideraba que la verdadera constitución era integrada por las decisiones políticas esenciales que definen la estructura y la organización del Estado. Las leyes constitucionales, por su parte, son las normas que desarrollan y regulan aspectos específicos del funcionamiento del Estado, pero no necesariamente contienen las decisiones fundamentales que dan origen al orden constitucional. De acuerdo con esa concepción, una reforma constitucional puede modificar determinadas disposiciones sin alterar la esencia de la Constitución, siempre que no cambie las decisiones políticas fundamentales sobre las que descansa el Estado. Esta distinción permitió ampliar el estudio del derecho constitucional al analizar no solo el contenido de las normas, sino también los principios políticos que le dan origen y sentido. Influencia y críticas al pensamiento de Carl Smith. Las ideas de Carl Smith han tenido una influencia significativa en la teoría constitucional, especialmente en el estudio de la soberanía, el poder constituyente y la naturaleza de las decisiones políticas fundamentales. Uno de sus planteamientos más conocidos sostiene que el soberano es quien tiene la facultad de decidir en situaciones excepcionales, lo que abrió un amplio debate sobre los límites del poder del Estado frente a circunstancias extraordinarias. Diversos especialistas han cuestionado algunas de sus propuestas, la considera que podrían favorecer una excesiva concentración del poder y no existen controles constitucionales efectivos y mecanismos de protección de los derechos fundamentales. En la actualidad, su obra continúa analizándose desde una perspectiva crítica, ya que permite comprender la evolución del pensamiento constitucional y comparar sus planteamientos con los principios del constitucionalismo democrático y del Estado de Derecho. 1.4. Carl Lewinstein. Carl Lewinstein y su visión del derecho constitucional. Carl Lewinstein fue un jurista y politólogo, alemán reconocido por sus aportaciones al derecho constitucional y el estudio de los sistemas políticos. Sus investigaciones se enfocaron en la relación entre la Constitución y el funcionamiento real del poder dentro del Estado. A diferencia de otros autores que concentraban sus análisis únicamente en el Estado constitucional, Lewinstein consideraba
indispensable estudiar la manera en que las instituciones operaban en la práctica y cómo ejercen sus funciones. Su pensamiento fortaleció la idea de que una constitución debe analizarse tanto desde su contenido jurídico como desde su eficacia para organizar el poder y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Las aportaciones de Lewonstein continúan siendo relevantes porque permiten comprender que la efectividad de una constitución depende no solamente de su redacción, sino también de su aplicación por parte de las autoridades y de la sociedad. La clasificación antológica de las constituciones. Una de las principales aportaciones de Carl Lowenstein fue la clasificación ontológica de las constituciones, basada en la relación entre el contexto constitucional y la realidad política del Estado. La constitución normativa es aquella cuyas disposiciones son efectivamente respetadas y aplicadas por las autoridades y la sociedad. Existe correspondencia entre el contenido constitucional y el funcionamiento del Estado. La Constitución nominal contiene normas válidas y vigentes, pero su aplicación es limitada debido a los factores políticos, económicos o sociales que impiden su cumplimiento pleno en la práctica. La Constitución semántica se caracteriza, por el texto constitucional por su texto constitucional, es utilizado principalmente para legitimizar el poder político sin representar un verdadero límite al ejercicio de la autoridad, ni garantizar plenamente los derechos establecidos. Importancia del pensamiento de Carl Lowenstein. El enfoque de Lewonstein permitió comprender que el estudio del derecho constitucional no debe limitarse al análisis de las normas, sino que también debe considerar el contexto político e institucional en el que éstas se aplican. Su clasificación facilita evaluar si una constitución cumple realmente con su finalidad de organizar el Estado, limitar el poder público y proteger los derechos fundamentales de las personas. Las ideas de este autor han influido en el análisis comparado de distintos sistemas constitucionales, permitiendo identificar las diferencias entre el contenido formal de una constitución y su funcionamiento efectivo. Actualmente, las aportaciones de Carl Lowenstein siguen siendo una herramienta de gran utilidad para estudiar la eficacia de los regímenes constitucionales y valorar el grado de consolidación del Estado de Derecho en diferentes países. 1.5 García Pelayo. Manuel García Pelayo y su aportación al constitucionalismo. Manuel García Pelayo fue un destacado jurista y constitucionalista español, reconocido por las aportaciones al estudio de la teoría del Estado y del derecho constitucional. Su obra influyó en el análisis moderno de la Constitución como elemento esencial para la organización política y jurídica de un país. Para García Pelayo, la Constitución no debía entenderse únicamente como un conjunto de normas escritas, sino como un sistema que organiza el poder, establece límites a las autoridades y garantiza los derechos fundamentales dentro del Estado. Su pensamiento promovió un análisis integral del constitucionalismo, considerando tanto el aspecto jurídico como los factores históricos, políticos y sociales que influyen en el funcionamiento de las instituciones políticas. 1.5 García Pelayo. La visión constitucional de García Pelayo. García Pelayo sostenía que la institución es la base sobre la cual se construye, el orden jurídico y político de un Estado. En ella se establecen los principios fundamentales que orientan la actuación de las autoridades y regulan la convivencia social. Una de sus principales aportaciones fue destacar que el derecho constitucional debe estudiarse en relación con la realidad política, ya que la eficacia de la Constitución depende tanto de su contenido normativo como de su aplicación efectiva por las instituciones del Estado. El pensamiento de García Pelayo continúa siendo un referente para comprender la evolución del constitucionalismo contemporáneo. El fortalecimiento del Estado de Derecho y la importancia de que la Constitución sea un instrumento vivo que corresponda a las necesidades de la sociedad.
Esto ha sido todo por la cápsula número 2. Nos vemos en la siguiente. Espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes. Hasta la próxima.